Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Vamos, Gracias, profe. Yo ya. pendiente. Sí, no se preocupe. Registros del español y jergas juveniles para 10º año, ¿no? Dentro de una misma lengua existen también variantes que vienen determinadas por diferentes factores, como por ejemplo la edad, el género, el aspecto económico, la situación comunicativa, quiere decir la conversación en la cual se está realizando. Por ejemplo, no es lo mismo una conversación entre amigos en la calle que una conversación entre amigos en el colegio o una conversación entre amigos durante, digamos que en el hogar o en la casa de sus familiares. Tenemos diferentes tipos de contextos, ¿no? A esto nos vamos a referir con una situación comunicativa. Y de aquí aparecen las jergas juveniles. ¿Qué es una jerga juvenil? Básicamente es la transformación del lenguaje adaptada al contexto. ¿Qué vamos a ver? Que durante la jerga juvenil, el lenguaje utilizado especialmente por los jóvenes en situación de comunicación informal, esto tiene que ser aclarado y reiterado que estas jergas juveniles solo aparecen en situaciones netamente informales. La palabra empieza a variar y tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Valga la redundancia, como por ejemplo, colitar, bacán, biela, caleta, etcétera, o entre otros, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos comparados entre la costa y la sierra. Algunos ejemplos nomás para entender lo que Hola es amigos, la ¿cómo jerga están? Yo soy juvenil. Shirley y esta vez estamos en Rebamba, ya que vamos a estar haciendo un versus Costa. Y ahorita vamos a empezar. En la costa utilizamos la palabra pilas. Por ejemplo, oye, ponte pilas que te vas a quedar de año. En cambio, en la sierra utilizamos la palabra avíspate. Avíspate que la tarea hay que presentarla hoy. La segunda palabra es papayita. Esta frase la utilizamos. En cambio, en la sierra utilizamos la palabra avíspate. Aquí vamos a ver lo que es la jerga juvenil. Traten de entre las dos palabras, claro, tenemos diferentes tipos de jerga de acuerdo al contexto de las regiones, pero la palabra que debería ser empleada, si tenemos pilas o avíspate, formalmente debería ser ¿cuál? ¿Cuál podríamos poner en vez de estas dos? Por ejemplo, estudia, prepárate, cosas que no son tan coloquiales. En cambio, cuando se está hablando en contextos informales, aparecen estas jergas. Por ejemplo, pilas y avíspate, que ese es el punto que quiero que se note, ¿no? Avíspate que la tarea hay que presentarla hoy. Para referirnos a algo que está sumamente fácil. Por ejemplo, oye, esa lección estuvo papayita, ¿por qué no saliste rápido? En cambio, aquí en la sierra nosotros decimos pan con leche. Por ejemplo, la tarea de matemáticas estuvo pan con leche. En la costa utilizamos la palabra ñaño. Por ejemplo, oye, ñañito, préstame para el pasaje. En cambio, aquí en la sierra nosotros decimos por lo general mijín. Oye, mijín, ¿cómo te va con ese problema que estuviste pasando? Tenemos otro tipo de lo que es la jerga, ¿no? Eso, pienso que no hay para qué seguirnos alargando. La jerga juvenil es de eso, transformar la palabra, adaptarle, digamos que un vocabulario mucho más informal y netamente también tiene que ver con el aspecto de la edad, ¿no? Ahí se empieza a ver más jergas juveniles. Después tenemos la literatura que permite al lector o lectora tener un acercamiento a la cultura de otras regiones o países. La literatura también se vuelve un lenguaje universal en todo el mundo, puesto que entre autores, sin necesidad de tener el mismo contexto, empiezan a entender cada uno del otro a base de sus experiencias, ¿no? Pasamos al cuento, que en el cuento es una narración breve que relata una secuencia de hechos ficticios. Todo el mundo ha leído un cuento, entonces no pienso que no hay por qué ahondar tanto en detalles. Vamos a ver una trama, una narración y vamos a ver el final, ¿no? Los cuentos nunca son basados en hechos reales, sino son cuentos ficticios donde los personajes son creados de acuerdo al autor. El autor es el que crea el contexto, el que crea el desarrollo y los personajes son netamente inventados, ¿no? Vamos con la actividad.
La actividad que tienen que realizar, por favor, en décimo año son tres que están en el módulo. Las actividades, primero, relaciona algunas palabras con la jerga juvenil con sus significados. Tienen ahí las palabras que tienen que poner cuál es el significado formal que sería, qué diferencia hay entre el microcuento y cuentos tradicionales. El microcuento básicamente es una pequeña abreviatura de lo que es el cuento, nada más. Y según mi criterio, defino las características principales de los microcuentos. Igual, para poder realizar esta actividad, en el módulo tienen lo que es el microcuento a breve, bien resumido. Entonces, no hay para qué seguir alargando. ¿Alguna pregunta, por favor, en cuanto a la actividad, en cuanto a los temas que hemos visto? Décimo año. Décimo, por favor. Estoy preguntando. ¿No tienen ninguna pregunta? Listo. Por favor, voy con octavo y noveno. ¿Alguna pregunta, alguna duda que se haya abierto durante la clase? Tenemos 3 minutos para poder ayudarles. Recuerden también que las tutorías tenemos de lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 del mediodía, de la tarde, perdón, para poder solventar cualquier duda, cualquier inquietud. El video de la clase queda grabado. Una vez que se termine la jornada, nosotros subimos a los grupos para que puedan revisar. Siempre les pido que revisen el video antes de, por favor, presentarme la inquietud, porque resulta que Dice, me preguntan, dígame rapidito. dicen buenos días. Buenos Ya días. disculpe, usted la otra semana mandó que para contactarnos con usted va a ser de 12 a 1. A 1:30, Ese, ajá, ajá. es, Sí. ese horario de mi parte yo le doy la sugerencia que no se puede. Por eso, Yo, por eso les dije que ese horario es para, digamos que si tienen tiempo, en ese horario me pegan una llamada, me escriben, ya. Si no tienen ajá, tiempo, en ese horario yo les respondo el siguiente día. Ustedes me dejan la inquietud el día anterior y yo en ese horario les respondo. se le puede dejar la inquietud Claro, ya para allá. claro, por supuesto. Ustedes Allá me listo dejan la entonces. inquietud y yo, si es que en el transcurso del día tengo un poquito libre, igual yo les estoy llamando. No es que eso es una camisa de fuerza. Si No, ustedes claro, pueden eso yo ese le digo, horario, eso yo le digo de mi aspecto prácticamente, de mi situación. claro, Ajá. no, yo Y sí. otra, dicen, nosotros prácticamente estamos en noveno, diga. ¿Ya? Sí, En cuanto a qué me está preguntando eso, que cambiaron los grupos. no, como ser en noveno estamos, seguimos en octavo. En octavo me parece que ustedes están, sino que algo de los meses todavía, eso no, yo no tengo tan claro, pero todavía, Ajá, eso porque vi como ser el nuevo cronograma de las materias que mandaron. claro, claro, pero es más que todo por semanas, por ahí va el calendario, más que todo, no es tanto del tema, sino es por cronología, casi yo tampoco no le tengo bien claro, pero ya voy a preguntar y Hecho, les explico hecho para la eso. tercera semana. Eso estoy diciendo para ver sobre las tareas de que si se le hace de octavo o de noveno. Ah, no, las tareas son de octavo, las tareas tienen que ser del módulo de octavo, por la clase es tomada del módulo de octavo. Ajá, ahí eso nomás dice. Ahí. Ya listo. Sí. Entonces, recuerden que la clase queda grabada. Revisen siempre la clase antes de presentarme la duda, porque usted a veces yo recibo mensajes, llamadas de que profe y el deber, profe y la actividad. Y revisen la clase que al final de la clase yo siempre digo si tienen actividad o no tienen actividad a la semana. Entonces, si no van a revisar la clase que nosotros subimos, igual avisen a la institución, para nosotros no tener que estar haciendo doble trabajo si ustedes vemos que no es tan beneficioso, ¿no? Por favor, traten de revisar, ¿no? Y con eso nos quedamos hasta el próximo sábado, ¿no? Recuerden enviar la tarea al Departamento de Bienestar Estudiantil, que no tengan ninguna duda y que les vaya muy bien el resto de la jornada. No, me despido. Mucha suerte, nos vemos en Ciencias Naturales. Gracias, Licen. Gracias, dicen. Gracias, Licen. Audio Jungle.
Muy buenos días, chicos. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente al 10º año de Educación General Básica, asignatura de Matemáticas, la semana número 2 del segundo trimestre. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a ver qué es una función cuadrática, cómo calcular su simetría y cómo realizar el gráfico de la misma. Primeramente, ¿qué es una función cuadrática? Cuadrática viene de cuadrado. Entonces, para que sea una función cuadrática, debe cumplir con la siguiente forma, donde A, B y C son números. Y la X obviamente es la variable que me da el cuadrado de mi función. Es decir, al estar elevada al número 2, yo identifico que es una función cuadrática. Es decir, que tiene un exponente de 2. Tenemos aquí, por ejemplo, la función 2x al cuadrado, 3x más 1. Si yo voy identificando en orden las letras con relación a los números, la letra que está con la x al cuadrado viene a ser A, la letra que está con la x sin el cuadrado viene a ser B, y el número que está solito sin x viene a ser C. Entonces A tomaría el valor de 2, B tomaría el valor de 3, y C tomaría el valor de 1. Nos dice que la gráfica de una función cuadrática viene a ser una parábola. ¿Por qué es una parábola? Porque está elevada al cuadrado. Entonces, al estar elevada al cuadrado, siempre vamos a obtener este tipo de gráfica. Este tipo de gráfica es más o menos como una montaña. La gráfica puede ser tanto con la abertura hacia arriba como con la abertura hacia abajo. Es decir, yo también puedo tener este tipo de gráfica que sigue siendo una función cuadrática. Siempre y cuando yo tenga esa concavidad, es decir, esa forma como de montaña, ya sea hacia arriba o hacia abajo, siempre vamos a estar hablando de una función cuadrática en la cual el primer elemento que acompaña a la x va a estar elevada al cuadrado. Por eso se llama cuadrática, que viene de cuadrado. Tenemos aquí un ejemplo. La función x al cuadrado más 2x menos 8. Voy a identificar las letras. La primera letra es A. Como no tengo un número que le acompaña a la x, se sobreentiende que es 1. El siguiente elemento viene a ser B. ¿Cuál es el numerito que le acompaña a la x? 2. Entonces B igual a 2. Y finalmente, el número que no tiene x se conoce como C. La parábola intersecta al eje Y. ¿Qué quiere decir intersecta? Que siempre va a cortar al eje Y. Y es cóncava hacia arriba. ¿Qué quiere decir que es cóncava hacia arriba? Que tiene la abertura hacia la parte superior. Si mi montaña estuviese al revés, si mi parábola estuviese así, ¿qué sería? Sería cóncava hacia abajo, porque la abertura está hacia abajo del gráfico de la función. Por favor, chicos, si alguna parte no está clara, me preguntan por favor, ya, para que no se queden con la duda. ¿Qué es el vértice? El vértice de una parábola es el punto más alto o más bajo de la curva. Es decir, donde termina la curva y empieza nuevamente a subir o empieza nuevamente a bajar. Aquí, como tiene la concavidad hacia arriba, es decir, la abertura hacia arriba, el vértice obviamente ¿dónde va a estar? Abajo, porque es donde está la montaña. Si ahora mi parábola estuviese hacia arriba, ¿dónde va a estar el vértice? Va a estar arriba. Entonces, el vértice es el punto más alto o más bajo de la curva. ¿Cómo calcular el eje de simetría? En esta parte vamos a poner atención, chicos, ¿ya? Es la única parte de cálculo que vamos a tener y en base a ese cálculo también va a estar parte de su tarea, ¿ya? Poner mucha atención en esta parte. Me pide de la función ax al cuadrado más bx más c. El eje de simetría, esta partecita es la que vamos a calcular, ¿ya? El eje de simetría, x es igual a menos b sobre 2a, es decir,
a este valor de B sobre 2 veces el valor de A. Esta sería la fórmula, es decir, que esta fórmula yo voy a aplicar para encontrar el eje de simetría. Ahora, ¿cómo aplicamos esa fórmula? Vamos a realizar un ejemplo donde vamos a hacer uso de dicha fórmula. Yo tengo la función x al cuadrado más 2x menos 8. Recordemos que, ¿cuál era la definición? La definición me decía ax al cuadrado más bx más c. Esa era la definición. A es el primer elemento. Como no hay ningún número, yo sobreentiendo que es 1. Entonces, A va a valer 1. B es el número que acompaña a la X, que es 2. Entonces, B es igual a 2. Y finalmente, C es el número que está solito, es decir, sin X. Yo ya he identificado A, B y C, que es lo que necesito para aplicar en mi fórmula. ¿Cuál es la fórmula de eje de simetría? La fórmula del eje de simetría es menos B sobre 2A. Entonces pongo el menos, que ya viene de la fórmula, copio el valor de B. ¿Cuánto vale B? Vale 2, que tenemos acá. Copio el 2 sobre 2, que ya es de la fórmula, este número 2 por A. ¿Cuánto vale A? Vale 1. Ahí sí ya únicamente ya reemplacé yo en mi fórmula. Aquí está reemplazado. Me falta empezar a desarrollar. ¿Cómo desarrollo? Haciendo la multiplicación correspondiente. ¿Qué me queda de la multiplicación? Me quedaría x igual. En la parte de arriba tengo menos 2. No tengo que hacer nada más. Y abajo me queda 2 por 1, que sigue siendo 2. La línea de fracción me indica a mí que es una división. Entonces divido. Menos 2 dividido para 2. 2 para 2 me queda 1 y mantengo el signo negativo. Entonces, x menos 1 sería el valor del eje de simetría de este ejemplo que acabamos de realizar. De esta parte, por favor, chicos, ¿alguna pregunta o inquietud? ¿O está claro? En silencio otorga. ¿Preguntas, chicos? ¿O les pregunto yo? Pregunte, profe. Ya, a petición entonces. ¿De dónde me sale este menos de aquí, Margarita? ¿De dónde me queda ese menos? De la fórmula. Ya, de la fórmula. Ya, por favor, este menos nunca se olviden que es de la fórmula. Si adicionalmente, por ejemplo, recordemos que es menos b. Por ahí mi valor de b es igual a menos 3. Si yo reemplazo en la fórmula, me quedaría x igual menos de la fórmula y menos del 3 que tengo. ¿Cómo resuelvo este menos y menos? Por ley de signos. Menos por menos, ¿cuánto me da? Más. Más, dicen. Más, ya se despertaron por ahí. Me quedaría más. Entonces, este signo menos nunca se olviden, chicos. Sí, es parte de la forma. Ya. Para la gráfica, a ver, aquí primeramente el eje de simetría, recordemos que me salió menos 1. Entonces, ese menos 1 es el valor donde pasará la simetría, es decir, de donde tanto al lado derecho como al lado izquierdo de mi gráfica se va a ver igual. Por ejemplo, aquí, esta liñita azul está graficada sobre el valor de menos 1. Y si me fijo tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la gráfica, se ve igual. Es decir, si yo le doblo a la mitad, voy a obtener la misma carita. Es como que se ve un espejo. La parte de la simetría me permite reflejar tanto al lado derecho como al lado izquierdo la misma gráfica, tal cual como si fuese un espejo.
Para la gráfica vamos a utilizar un pequeño enlace que nosotros tenemos aquí. Para poder graficar es importante que nosotros identifiquemos tanto el valor de A, el valor de B y el valor de C, que venía de la definición original de la ecuación, ¿ya? Por ejemplo, vamos a trabajar con la de aquí, donde A vale 1, B vale 2 y C vale menos 8. Una vez que yo identifico los valores, vamos a ingresar a la pantalla que les voy a mostrar para que de esa manera puedan graficar. ¿Ya? Del enlace que tenían en la pantalla anterior de gráfica, les va a salir esta pantallita. En esta pantallita aquí me pide claramente el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Cuál era el valor de A? Cristina. A ver, ¿quién se acuerda cuál era el valor de A? 1, 1, muy bien, ya tiene un 10 por ahí. El valor de B, 2, listo. El valor de C, 8. menos 8 me parece que. ¿Ya? Ya me olvidó. ¿Ya? Entonces, yo ubico los valores y de esta manera a mí ya me sale la gráfica de la función. Yo le puedo con el mouse acercar o agrandar. Si ustedes hacen con el teléfono, de igual manera, pueden ampliar y pueden reducir la imagen para que observen la gráfica completa. De esta partecita de la gráfica, ¿tienen alguna pregunta, chicos, o está claro? Sí, no, no sé, tal vez, nada. No, Licen. Ya. Les voy a compartir ahorita entonces lo que vamos a realizar como actividad, ¿ya? Listo. A ver, para el 10º año, por favor, en esta imagen, podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Nombre, teléfono, correo electrónico y horario de atención designado de 4 a 6 de la tarde, por si no entienden alguna parte de la tarea. Me preguntan para de esa manera ayudarles a solventar, ¿ya? Recomendación que me escriban en ese horario, porque si me escriben antes o después, les respondo ya al siguiente día y se quedan con la inquietud o a veces ya hasta se les olvida que me iban a preguntar. Como actividad, tenemos la siguiente función. Si nos damos cuenta, es la misma función que tratamos como ejemplo dentro de la clase. ¿Qué me está pidiendo hacer? Me pide que encuentre el eje de simetría y que grafique la función. Ustedes van a ingresar al simulador, ponen los datos, les sale la gráfica de la función y vamos a copiar a mano tal cual como me sale, ¿sí? Como son tareas de matemáticas, ya las vamos a hacer únicamente a mano, no a computador, porque no habría sentido que solamente copien lo que está saliendo del simulador, sino que al menos tratemos de interpretar. ¿Está clara la tarea, chicos? Como indicaciones generales, por favor, las personas que faltan, colocamos la asistencia mediante el chat de Zoom, indicando sus 2 nombres, 2 apellidos, la tarea a mano y enviamos hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía, al número de WhatsApp que está designado para tareas escolares. Muchísimas gracias, chicos, por su participación. Me ayudan habilitando sus cámaras para registrar la asistencia. Ok. El día de hoy tenemos un tema que es acerca del Simple Past Tense. Ya. ¿Cuándo usamos el Simple Past Tense? El Simple Past Tense lo vamos a utilizar cuando nosotros queremos hablar acerca de eventos que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, yo estudié inglés ayer. Yo compré un carro la semana pasada. Esas oraciones son ejemplos de justamente oraciones en pasado. Entonces, el tiempo past simple tense, es justamente
en el que hablamos acerca de eventos que han ocurrido en el pasado y que probablemente terminaron ya en el pasado o tal vez no, pero en este caso sucedieron en el pasado. ¿De acuerdo? Simple past tense. Ya. Vamos a ver. ¿Cómo estructuramos? How do we structure this kind of sentences? ¿Ya? Simple past tense. Positive form. Ya, la forma positiva del simple past tense es la siguiente. Miren, empezamos con un sujeto. En este caso, los pronombres personales que son I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Ya? Empezamos con esos pronombres personales. And then we have to put the verb and the complement. El verbo y el complemento. En este caso me han puesto el ejemplo con started. Empezó. I started. Yo empecé. You started. Tú empezaste. He started. Él empezó. She started. Ella empezó. It started. Eso empezó. We started. Nosotros empezamos. You started. Ustedes empiezan. And finally, they started. Ellos empiezan. ¿De acuerdo? Aquí tengo un ejemplo más completo de una oración en pasado simple. Miren. I bought a car. I bought a car. Yo compré un carro. I bought a car. Este bought que ven ustedes aquí es un verbo irregular. Nosotros en inglés tenemos dos tipos de verbos. Los verbos regulares, que son a los cuales solamente les añadimos ed al final. Y los verbos irregulares a los cuales le modificamos. Este verbo start, que ven ustedes aquí, si nosotros le quitamos el ed, este de aquí, lo que nos quedaría es start. Ese verbo estaría ahí en presente, start, en su forma base, empezar. Pero si yo le agrego ed, at the end of the verb, lo que ocurre es que le pongo en pasado. Started, empecé. Este es un verbo regular. A los que solamente le añadimos ed, se les conoce como verbos regulares. De igual manera, ¿qué ocurre con aquellos verbos a los cuales yo les tengo que modificar? Miren, aquí tengo una lista de verbos, son varios. Estos verbos hay que aprenderse de memoria realmente. Para ser franca, sí, hay que aprenderse de memoria. Por ejemplo, vamos a empezar este verbo, buy. Buy, bought, y significa comprar. Justamente ese ejemplo nos dieron aquí, con bought. I, sujeto, bought, verb, in past tense, a car, complement. ¿De acuerdo? Aquí tengo sujeto, verbo y complemento. En el sujeto, I. Ya, let's see. I, yo. Luego tengo el verbo bought. Voy a buscar bought. Miren, aquí arriba dice simple past. Simple past. Pasado simple. Es decir, que toda esta filita de verbos que están aquí son las que yo voy a ocupar cuando quiera hacer oraciones en simple past. Es decir, me tengo que aprender estos verbitos de aquí para poder hacer oraciones en pasado simple. Si yo quiero decir, yo compré un carro, voy a ubicar por aquí en la lista de Spanish. ¿Dónde está comprar? Comprar. Aquí está comprar. ¿Cómo digo comprar en inglés? En presente o en su forma base. Buy. Pero yo quiero hacer una oración en pasado. ¿Cuál ocuparía? Donde dice simple past. Voy a bajar. Simple past. Here it is. Bought. Bought. ¿De acuerdo? Bought. Ese sería el pasado simple del verbo buy. Este es el que yo ocuparía al momento de hacer oraciones. I bought a car. ¿Ok? I bought a car. El a car es el complemento. Yo compré un carro. ¿De acuerdo? Cuando yo quiero hacer una oración negativa, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mantengo la estructura. Sujeto, subject. Luego agrego el did not. Luego agrego el verbo y el complemento. Solo que aquí hay una observación que hacer. Miren, por ejemplo, si yo empiezo con I, está perfecto, ¿no? Empiezo con un sujeto. Pero como yo quiero decir que yo no hice algo en el pasado, yo tengo que obligatoriamente ocupar este did not. Did not o didn't. Did not es en su forma original, es decir, sin contracción,
las dos palabritas por separado, mientras que didn't, en cambio está junto, es decir, que está con contracción. Es por esa razón que tiene una comita aquí arriba que indica que hemos quitado la O, pero lo hemos sustituido con el apóstrofe. ¿De acuerdo? Did not, didn't. Plus verb. Este verb está en su forma original. Vamos a buscar, bueno, aquí no vamos a encontrar start porque es un verbo regular. Es decir, solamente le quité la ed y quedó en su forma original. Start. I didn't start. You did not start. ¿De acuerdo? Ahora aquí tengo un ejemplo con el mismo que me dieron aquí abajo. Miren. I bought a car. Yo compré un carro. I bought a car. Recordemos que yo ocupé la lista del simple past. Bought. Pero como yo voy a hacer en negativa, la estructura era sujeto, auxiliar más negación y verbo en su forma original. Entonces me quedaría I did not. Tengo buy. Pero no voy a ocupar en este caso, ya no voy a ocupar el bought que ocupé en la afirmativa, el pasado, sino voy a ocupar la forma base. ¿Cuál es la forma base? By. Aquí pueden ustedes constar que en efecto la forma infinitiva o base del verbo en pasado, bought, es by. Entonces voy a poner buy. Buy a car. I didn't buy a car. Yo no compré un carro. Cristina, Evelyn, ¿hasta ahí preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Cristina, Evelyn? Yeah, okay, let's continue. Voy a culminar con la explicación del question form y esto de aquí abajo y esto de aquí lo voy a explicar la próxima clase, ¿de acuerdo? Para poderles dar su receso. Ya, question forms. In past simple, we have a structure to form the question. Tenemos una estructura para formar la pregunta. Which is this structure? We start the question with the auxiliary did. Then we have to put the subject. And finally, we have to put the verb and the complement. Entonces, empiezo con un auxiliar. Había dicho que el auxiliar era did. Por ende, here you are. Did. Did. Plus, luego viene el subject, sujeto. Subject, I, you, he, she, it, we, you, and they. Ok, entonces, subject. And finally, el verbo. The verb está en la forma base, es decir, sin ed en caso de que sea un verbo regular y sin modificarle en su totalidad en caso de ser un verbo irregular como el que vimos arriba. De bought, que ya está en pasado, a buy, que es su forma original o infinitiva. Entonces le ponemos su forma infinitiva. ¿De acuerdo? Tengo aquí otro ejemplo. Miren aquí. I bought a car. Esta es la oración. Yo compré un carro. Lo que quiero saber es si es que ¿compraste tú un carro? ¿Cómo diría? Empiezo con el auxiliar did. Did. Luego el pronombre personal you. Tú. Did you. El verbo. ¿En qué va? ¿En pasado o en su forma infinitiva? En la pregunta va en su forma infinitiva, por ende, buy. Buy. And finally, the complement, a car. Did you buy a car? Yeah. Did you buy a car? Hasta ahí. Evelyn, Cristina, questions? Questions of art? ¿Preguntas sobre esto? Questions? 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 ¿Preguntas? 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 Ya. ¿De pronto alguna pregunta? Antes de terminar. ¿Preguntas? Evelyn, Cristina, ¿preguntas? ¿No? No, teacher. Ya, ok. Antes de que se me vayan, denme un segundito, por favor. Solamente déjenme registrar. ¿Ya? ¿Cuántos compañeritos son en décimo? ¿Cuántos compañeritos son en décimo? No se dicen. Ah, ok. No.
Muy buenos días, estimados estudiantes, de parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón. Esperamos realmente que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a esta clase virtual correspondiente a la semana número 2 del segundo quimestre, asignatura de Ciencias Sociales para el 10º año de Educación General Básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a hablar de la población a nivel mundial, cuáles son las culturas que se desarrollan dentro del mundo y el índice de natalidad y mortalidad. Población y culturas del mundo. Debemos tener muy en cuenta y muy claro que el mundo es mega diverso, es decir, que existe una gran cantidad de culturas, de dialectos que se desarrollan a nivel mundial. Cuando se miran los habitantes del mundo, se descubre de inmediato que la talla fluctúa desde un poco más de 1 metro hasta cerca de los 2 metros. El color de la piel también es diverso. Buena parte de la población tiene tez muy oscura, otro sector tiene la tez muy clara. Hay distintos tonos. Entre los primeros están los llamados negros o afroamericanos descendientes de África, o los de tez clara, que se los llama comúnmente blancos. Entonces, originalmente recordemos que nuestro país o todo nuestro continente americano era indígena y posterior a la conquista española se dieron ya varias mezclas, llegando a producir el mestizaje, siendo la mayor parte de la población latinoamericana mestiza, con sus derivados afrodescendientes, ¿ya? La influencia del ambiente. Está demostrado que las características físicas de los grupos humanos se desarrollaron para adaptarse al ambiente en el cual viven. Los esquimales, por ejemplo, están adaptados al frío extremo y los del centro de África a las elevadas temperaturas. Pero al constatar las diferencias entre los humanos, no se puede hablar propiamente de razas. Como es el caso de los animales, las personas no pueden catalogarse racialmente. Se agrupan o se organizan en culturas. Esta influencia del ambiente es muy notoria. Por ejemplo, de aquí de los serranos, si nos vamos a la costa, ya le ven por ahí que está sudando, ni bien llega y le dicen este es serrano. O de igual manera, si alguien de la costa viene acá, está aquí que se muere de frío, hasta se le baja la presión. Entonces, estas características medioambientales, además de ayudar a la producción de ciertos productos agrícolas, como vimos anteriormente, también diferencian al ser humano notoriamente en sus características físicas que pueden llegar a tener de acuerdo al lugar donde vive. Las culturas en el mundo. Se ha discutido mucho sobre qué es una cultura. A ver, para ustedes, ¿qué es una cultura o qué representa la palabrita cultura? Voluntariamente o dedocráticamente. A ver, Cristina, ¿qué es para usted la cultura? Roberto Ramos. Maribel. Margarita. La cultura es más o menos algo que considera que todo ¿Cómo qué cosas más o menos? Todo lo que genera en un grupo de humanos, de una sociedad, es una cultura. La cultura son todas las características que a usted le permiten definirse, tales como su forma de vestir, su forma de hablar, incluso lo que come, porque el que es de la costa está acostumbrado a comer el encebollado con pan y si va a la sierra le dan el encebollado con canguil. Entonces, todo eso viene a ser la cultura. Todas las características que le permiten a usted definirse y distinguirse en cualquier parte del mundo en donde usted se encuentre. No es posible dar una definición exacta de lo que es la cultura, pero sí se puede describir una cultura como un grupo humano que tiene sus principios de modo de vida históricamente asimilados, es decir, costumbres, idioma, religión. Por ello, las costumbres se reconocen principalmente por esas características. De allí que para conocerlas todas se estudian sus prácticas cotidianas, como la forma de trabajo, forma de diversión, la comida, el lenguaje,
los ritos que practican con su organización, su lengua, las costumbres, diversas maneras de participar en la sociedad. Hay también las fiestas típicas, por ejemplo, de cada parroquia, de cada provincia o de todo un país. Necesidad de diálogo. Hay gran diversidad de culturas, pero eso no puede llevarnos a pensar que hay culturas que sean superiores o que sean inferiores. Absolutamente todas las culturas, con cada una de sus características, son iguales en derechos y diferentes en caracterización, aunque algunas tengan más desarrollo técnico que otras. Todas las grandes riquezas humanas que aportan, inclusive aquellas que de buena parte de sus miembros no saben leer y escribir, pero conocen del medio en el que viven. Si nosotros nos vamos un poquito de tiempo hacia atrás, nuestros antepasados no sabían leer o escribir, pero eso no limitó el desarrollo que llegaron a tener. A veces la diversidad no genera respeto mutuo, sino enfrentamientos. El que los otros hablen otro tipo de idioma, practiquen otra religión, tengan diferentes costumbres, provoca a veces que surjan ciertas tensiones. Así ha pasado, por ejemplo, entre los pueblos dominadores y los indígenas en América. Esto ha sucedido entre cristianos, occidentales y árabes islámicos. ¿Creen ustedes que hay respeto mutuo entre las culturas o no? Claudio. Sí, licenciada. ¿Sí cree que hay respeto entre culturas? Sí hay respeto entre culturas. Ya, se puede decir que un poquito se ha ido erradicando esa parte de discriminación e incluyendo a todo tipo de culturas. Por ejemplo, si nos vamos a los pueblos pluriculturales, cuando estábamos presencialmente en instituciones académicas regulares, está permitido que vayan o se acerquen con su vestimenta típica y no con el uniforme institucional. Esto es inclusión de respeto hacia cada una de las culturas. Natalidad y mortalidad. Las transformaciones de la población pueden explicarse en gran parte por medio de dos factores que se consideran muy importantes: los niveles de natalidad y los niveles de mortalidad. El nivel de natalidad habla del índice de nacimientos que hay, es decir, por ejemplo, nace un niño por minuto, nacen 2, 3, 4, ese es un índice de natalidad. Por el contrario, un índice de mortalidad es cuántas personas fallecen de igual manera por minuto. La transición demográfica. Hace un poco más de 200 años, es decir, antes del siglo XVIII, el crecimiento de la población en todas las partes del mundo siempre fue muy lento, porque las tasas de natalidad se veían en gran medida anuladas por la de mortalidad. Es decir, que morían más personas de las que nacían antiguamente. Muchos niños morían poco después de nacer y las pestes mataban a poblaciones enteras. Por eso no aumentaba la población. Hasta antes de la pandemia, el índice de natalidad era muchísimo más alto que el de mortalidad. Es decir, habían más nacimientos que fallecimientos. Población a nivel mundial. Aunque no es fácil calcular cuántas personas hay en todo el planeta Tierra, es posible hacerlo con la información disponible. Según los cálculos de las Naciones Unidas, a mediados del 2015, la población del mundo era de 7,35 millardos, es decir, 7.350 millones de personas. Paulatinamente, con el paso del tiempo, la población mundial va creciendo regularmente. Población de los continentes. La población mundial no se halla distribuida uniformemente entre los continentes. ¿Qué quiere decir esta parte? Que los continentes, es decir, los grupos de tierra, ya sea continente americano, africano, asiático, a pesar de la extensión que tienen, independientemente si un continente es más extenso que el otro, la población varía de acuerdo al nivel de natalidad. En los actuales momentos, el país más poblado del mundo es el asiático, pues allí se asienta un número de personas, 4.366 millones, superior al resto del mundo. Le siguen en orden descendiente África, con 1.113 millones de habitantes, Europa
788 millones de habitantes. América del Norte, 572 millones. América del Sur, 416 millones. América Central y el Caribe, 48 millones. Y Oceanía con 39 millones de habitantes. La cantidad de habitantes que hay obviamente va a variar por diferentes cuestiones, pero el orden, la jerarquía se va a mantener. Es decir, en este caso, el continente que más habitantes tiene es el asiático, y así varía el número de personas en el resto de continentes, va a seguir siempre estando en el primer puesto. Listo, chicos. Por favor, en esta imagen podemos apreciar datos del docente, es decir, de mi persona, tales como mi nombre, número de teléfono, correo electrónico, horario de atención designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde para que se puedan comunicar vía WhatsApp si tienen alguna pregunta, duda o inquietud respecto a su tarea, ¿ya? ¿Qué vamos a realizar como actividad para el 10º año? De igual manera, tenemos 4 preguntas, por favor, que se inclinan un poquito más a criterio personal. De igual manera, vamos a redactar de 3 a 4 líneas en la respuesta de cada pregunta. Primera pregunta. ¿Qué es la diversidad cultural y cómo influye en el mundo? Segunda, ¿cómo podemos coexistir las diversas culturas del planeta? Tercera, ¿cuántos somos y dónde estamos ubicados los habitantes del mundo? Es la pregunta de la última presentación que vimos, ¿ya? Ahí se encontraba la distribución de todos los habitantes por continentes. La última es un poquito de consulta. Nos dice, haz un listado de varias culturas de América Latina, menciona algunas de sus características. Por ejemplo, vamos a poner indígena, esa sería una cultura. ¿Cuáles son sus características? Podemos describir algo de su vestimenta, de su idioma, o de sus fiestas típicas que realizan. Ya vamos a mencionar 3 culturas de América Latina. Aquí nos dice, menciona, haz un listado de varias culturas. Únicamente vamos a hacer un listado de 3 culturas de América Latina y vamos a poner 3 características de cada una de esas culturas. ¿Está claro, chicos? Por favor, la actividad, ¿o tienen alguna pregunta? Sí, está No, clara, Lisette. Listo, chicos, muchas gracias. Como indicaciones generales, por favor, las personas que aún no lo han hecho, colocar su asistencia mediante el chat de Zoom, incluyendo sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Las tareas las pueden realizar a mano o a computador, no hay ningún problema. Como vamos a consultar lo referente a las culturas, por favor colocamos la fuente de consulta, es decir, de dónde copiamos de esa información. Y no olviden enviar su tarea hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía, al número de WhatsApp designado para tareas. Muchísimas gracias, chicos, por su participación. Me ayudan habilitando sus cámaras para registrar la asistencia del día de hoy. Sigamos, por favor, para lo que es 10º. Ya, quítate. ¿Quién Ya te voy está para allá. ¿Quién es el que está con el audio? Por favor, le voy a sacar de la reunión. Cuiden el audio. A ver, sigamos, por favor, para lo que es 10º año, ¿no? Con 10º vamos a ver el origen de la vida en la Tierra y la evolución. Me gustaría que estuviéramos en clase, pudiéramos ver, hay un gran video que es sobre el origen de la Tierra y cómo se va haciendo, cómo se va dando la vida y el por qué empieza. Pero bueno, vamos, se calcula que el origen del universo se dio alrededor de hace 14.000 millones de años, a partir de la gran explosión de un átomo primitivo. Aquí vamos a hacer un punto y paréntesis. Estamos hablando de ciencias naturales, entonces tenemos 2 teorías de la evolución, ¿no? Tenemos la evolución, digamos que forma a partir de la teoría de la explosión del Big Bang, y tenemos la otra que es del creacionismo, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar acerca de lo que es de la explosión del átomo primitivo. Esta teoría, conocida como Big Bang, fue planteada en 1927 por el sacerdote y astrónomo belga Georges Lemaitre, que valga redundancia y un poco irónico que sea sacerdote, que inicialmente se llamó hipótesis del átomo primitivo. Esta teoría propone que en un comienzo la materia y la energía del universo habrían estado comprimidas en un punto
muy pequeño conocido como átomo primitivo, ¿no? Vamos a ver el video para entender, por favor, cómo se dio el origen de la Tierra. Estudio Jaini presenta cómo inició el universo. No tuvo un principio y ha existido siempre. Otra idea filosófica radical es que el universo fue creado hace 5 minutos y toda nuestra historia y recuerdos son falsos. Pero asumiendo lo que nos indican las evidencias, ¿qué dice la ciencia? Las estrellas parecen tan permanentes en el firmamento que hasta 1920 se pensaba que el universo no cambiaba. Pero entonces el astrónomo Edwin Hubble hizo 2 grandes descubrimientos. En primer lugar, vio que algunas de las estrellas en el cielo no eran estrellas, sino racimos de millones de estrellas llamados galaxias, como nuestra propia Vía Láctea. Los 2 términos hacen referencia a la leche. El segundo descubrimiento que hizo es más sorprendente aún. ¿Alguna vez has escuchado a un vehículo muy rápido como un tren o un coche de carreras que al acercarse emite un sonido agudo y al alejarse un sonido grave? Esto sucede porque al ir tan rápido la fuente de sonido, las ondas se comprimen frente al vehículo y se distancian más detrás de él. Esto se llama efecto Doppler. Pero ¿esto qué tiene que ver con las galaxias, Javier? Pues que algo similar ocurre con la luz, Javier. Se comporta también como onda. Si un objeto se aleja rápidamente, su espectro electromagnético se correrá al rojo, ondas de menor frecuencia, mientras que si se acerca, se correrá al azul, ondas de mayor frecuencia. Hubble esperaba que algunas galaxias mantuvieran su distancia, otras se alejaran y otras se acercaran. Sin embargo, lo que descubrió analizando su luz es que la inmensa mayoría de las galaxias se corrían hacia el rojo, es decir, se estaban alejando de nosotros. Y más rápido, cuanto más lejos estaban. Esta es la ley de Hubble. Las galaxias que se alejan de nosotros a gran velocidad, ¿les habrán dicho algo malo de nosotros? La conclusión evidente es, si las galaxias se alejan unas de otras, significa que en un pasado estuvieron más cerca, y antes aún más cerca, y quizá en un momento dado toda la materia del universo estuvo ocupando el mismo lugar en el espacio. O sea que el universo tuvo un principio hace unos 14.000 millones de años. A algunos científicos como a Fred Hoyle esto les sonaba arbitrario, así que idearon una teoría llamada estado estacionario, en la que para explicar la expansión supusieron que en el universo constantemente se está creando materia, lo que mantiene su densidad constante y no hay necesidad de que tenga principio o final. Hoyle se burló de la teoría contraria y la llamó la teoría del gran pum o del Big Bang. Pero Robert Penrose y Stephen Hawking, usando la teoría de la relatividad y observaciones directas, demostraron en 1965 que el universo, el tiempo y el espacio sí habían tenido un principio. A ese punto del espacio-tiempo se le llama singularidad, una zona de densidad de energía infinita. La súbita expansión que vino justo después es el famoso Big Bang. Pero te preguntarás, ¿qué había antes de la singularidad? Verás, precisamente es eso lo que la hace singular. Imagina que en la Tierra caminas hacia el norte. Si caminas lo suficiente, llegarías al Polo Norte. Si te pido que camines más al norte, ¿a dónde irías? No es posible. En este sentido, el Polo Norte es singular. De la misma manera, no es posible preguntar qué había antes del principio. El tiempo mismo comenzó ahí. Gracias a la teoría de la relatividad de Einstein, sabemos que espacio y tiempo no son absolutos. No son una especie de telón de fondo sobre el que ocurran los eventos, sino que son dinámicos, relativos el uno al otro y son deformados por la energía y la materia. Son definidos por el universo, no son independientes de él. Por eso, no tiene sentido hablar de un tiempo antes de que el universo se iniciara. El tiempo comenzó con el universo. El universo era tan pequeño en el mismo momento de su inicio, aún menor que un átomo, que la relatividad general no es suficiente para entenderlo, y hay que incorporar la mecánica cuántica, la teoría que explica el funcionamiento de la materia a escala hipermicroscópica. La razón por la que se formaron galaxias, estrellas y planetas es porque el universo cuántico primordial
era irregular, como lo muestran los mapas de radiación de fondo cósmica del universo actual. Si existen el Sol, la Tierra y los seres humanos, se debe a las irregularidades probabilísticas del microuniverso cuántico. ¡Wow! Somos producto de las fluctuaciones cuánticas del universo bebé. Aunque en cuanto, por favor, a la teoría del Big Bang, ¿no? Todo empezó a base de una explosión y no se puede preguntar qué hubo antes porque no hubo nada antes. En base a esa lógica decimos que desde ese punto partió la línea del tiempo. Que la en cuanto al origen de la Tierra, ¿no? Entonces vamos a decir que en un principio la Tierra, el planeta Tierra era una masa con elevada temperatura que carecía de atmósfera, razón por la cual estaba expuesta a constantes choques con meteoritos provenientes del espacio. Antes se dice que para el origen de la vida fueron los mismos asteroides los que al entrar en la capa de la Tierra y chocar con lo que fueron unos especies de océanos que se forman, esos minerales traídos desde, digamos que desde fuera del universo, fueron los que en conjunto con la capa que se creaba en el no todavía llamada Tierra, dieron origen a lo que fueron las bacterias, y las bacterias son las primeras formas de vida que se encuentran en lo que hoy conocemos el planeta Tierra, ¿no? Después, claro, pasamos a años y años de evolución y tenemos la primera atmósfera que se formó hace 4.650 millones de años a partir de los gases más ligeros de la nube de gas y polvos cósmicos, que también dieron origen al sistema solar. Miremos los sucesos más importantes de la evolución, por favor. Espero que vamos a ver a breves rasgos cómo nos queda el planeta Tierra, ¿no? La atmósfera de la Tierra no siempre fue como la conocemos hoy en día. Su formación necesitó de un proceso que duró millones de años y pasó por diversas fases. La atmósfera inicial estaba compuesta por hidrógeno y helio, gases componentes de la nube primordial a partir de la cual se formó el sistema solar. Luego, el planeta fue bombardeado por una gran cantidad de meteoritos, que desembocarían en una actividad tectónica y volcánica sin precedentes. Los gases liberados formarían la llamada atmósfera secundaria, que contiene dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno y gases sulfurosos. Afortunadamente las cosas se calmaron y conforme la atmósfera comenzó a condensarse, sobrevino algo que todos conocemos muy bien, la lluvia. Se piensa que debido a estas lluvias constantes se formaron los océanos, inicialmente ricos en ácido carbónico. Con el tiempo, este ácido acabó precipitando, dando lugar a rocas carbonatadas, de manera que el dióxido de carbono fue progresivamente desapareciendo de la atmósfera para sedimentar en las profundidades marinas. Finalmente, fue la propia vida la que cambió la atmósfera. Hace unos 3.500 millones de años, las bacterias fotosintéticas comenzaron a liberar oxígeno, y con el paso del tiempo la atmósfera acabaría siendo tal y como la conocemos ahora. Eso es lo que les estaba explicando, por favor, de la atmósfera, ¿no? Y la actividad que tenemos, por favor, para la semana es ¿por qué en Mercurio y Marte no se puede desarrollar la vida tal y como conocemos, ¿no? Tal y como conocemos. Esa es una de las preguntas, y la otra es ¿por qué Plutón ya no se considera un planeta? Esas son las dos actividades que tienen que realizar 10º año. Por favor, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Tengo todavía un minuto. No, Lisa. A ver, estoy viendo en el mensaje que les están pidiendo que ingresen a la siguiente hora. La hora termina 12:15, ¿verdad? Y Liz, en eso estaba viendo ahorita que dice a las 12 en punto ahí. ¿Dónde? Creo que no le han dicho bien a Lisa. Sí, dejen nomás, porque eso no me gusta a veces cuando no se fijan en el horario. Pero bueno, es la actividad, ¿no? Otra preguntita. Ya se me cierra rapidito, y si no, conmigo nos vemos el próximo sábado, ¿no? Que les vaya muy bien. Dígame rápido la pregunta. Ojalá levante. Dicen, dígame. en esto de noveno y octavo, o sea, tengo una confusión, dicen. ¿Ya? No sé por qué nosotros nos dijeron que ya pasábamos a noveno el licenciado Freddy. Ya. Si es preguntas en cuanto al nombre que tienen noveno, 11 meses y tienen octavo, es básicamente porque ustedes están en transición. Octavo está en transición de pasar a noveno.
Ya, entonces nosotros tenemos que hacer el deber de octavo mismo. Claro, ustedes tienen que hacer el deber de octavo todavía. Ya, ya dicen, gracias. Ya, listo. Espero que pues se haya solucionado lo que teníamos. Recuerden la actividad y ya les subo la clase grabada.